Hey, Shalom, Akim. Toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahasham, Yahawashi, Bahasham, Rahakadash. Yahweh es el nombre del Padre en el hebreo antiguo, que significa el que es o el que existe. Yahawashi es el nombre de su Hijo, que el mundo ignorantemente conoce como Jesús, pero su nombre es Yahawashi, que significa el que salva o el Salvador. Doble honores a los apóstoles y a los ancianos de la gran piedra de molino, que por medio del Espíritu Santo, como fue prometido, exclusivamente a Israel, el Señor ha enviado a pastores a través de su Espíritu para enseñarnos la verdad, para enseñarnos y darnos nuestra identidad de regreso, porque, y un saludo a ustedes, hermanos, y ustedes, hermanas, porque este es lo que se trata este video, porque Pablo lo dijo en Romanos 9, Romanos 9 y versículo 4, donde dice, ¿sabes qué? Lo vamos a agarrar. Porque todas las promesas que vemos en las Escrituras son exclusivamente para Israel. Las promesas me refiero a de redención, de restauración. Por eso es importante leer todas las Escrituras, so este es Romanos 9. Porque todo lo que Pablo estaba haciendo, él solamente estaba hablando y, desglosando lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento. Él nunca se inventó nada, ni una nueva doctrina, ni nada, So, como dice en Romanos 9 y 4, dice, solo voy a ir al punto, dice que son israelitas, de los cuales son la adopción. Y esa adopción, como hemos entrado en otros videos, tiene un proceso y no es como hoy en día. Antiguamente, en los tiempos de Pablo, le voy a sacar esa información otra vez, donde dice que históricamente en el mundo romano que Pablo conocía, la adopción era un borrón y cuenta nueva, radical. Que eso se aplica a las Escrituras de una forma espiritual, porque básicamente volvemos a, como dice la Escritura, nueva criatura somos, y viene un proceso, una renovación que empieza desde el interior, porque todo esto va de la mano con el sacrificio del Señor Yahawashi. Y como dice en Gálatas, que esa la tenía, pero voy a terminar en Romanos 9, dice Romanos 9 y 4, dice que son los israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Todo esto pertenece a Israel. Todo esto empieza con Israel. Porque sabemos que a final de cuentas en el reino las naciones van a tener que obedecer las leyes, van a estar en orden. El mundo va a estar en el orden que el Señor estableció desde el principio. Porque nosotros tuvimos una caída. Como los líderes que nosotros somos en el mundo, que somos los israelitas, que hay una jerarquía, empezando con el Señor Yahawashi, y después del Señor Yahawashi está Rey David, porque eso te lo muestra en capítulos como Ezequiel 37, o creo que es 36, ¿sabes qué? Lo voy a agarrar bien rápido, nomás porque lo mencioné. Ezequiel 37, creo que es 37, donde dice que iban 37 y 24. Dice Ezequiel 37 y 24, dice: mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. Que cuando nosotros vamos a las Escrituras, esto viene con la promesa de un nuevo cuerpo, un cuerpo perfecto que va a ser programado a no pecar, porque este cuerpo es en las Escrituras lo comparan como una prisión de oscuridad. ¿Por qué? Porque estamos sujetos a humillación, a cosas bajas, cosas carnales que lo único que traen son muerte, Pero anyway, solo quería traer eso. Se dice, si vamos aquí a Isaías, Gálatas, porque tenía Gálatas, no tenía Romanos aquí. Bueno, vamos a ir a Gálatas aquí. Gálatas 4,
Y voy a empezar en versículo 4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Yahweh envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Okay, que eso está hablando exclusivamente de israelitas, porque María era una mujer de la tribu de Judá, de la nación de Israel. Okay, y que Israel fue dado los estatutos, los mandamientos. Versículo 5 dice: para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Okay, que era un proceso que tenía que pasar, que es lo que pasó con Israel, porque acuérdense que nosotros como una nación quedamos mal con el Señor y el Señor se deshizo de con nosotros. Es como el ejemplo que siempre sacamos, man. Si tú tienes un hijo y ese hijo le prohíbes hacer ciertas cosas y esas cosas son las que hace y vive en tu casa y es heredero de todas tus cosas, tú lo vas a desheredar. Tú vas a decretar sentencia en él de que salga de tu casa y no herede nada de lo que tú tienes, man. Okay, y esa fue la condición en la que nosotros caímos. Alright? Y este es Jeremías 17 y versículo 4. Y cuando vas al contexto en versículo 1, habla de Judá, que eventualmente esto habla de la nación de Israel, man. Okay, porque eso está hablando de cuando lo que pasó con el Señor Yahabushai. Porque cuando vas a la historia, el reino norteño no estábamos en ese lado del mundo cuando pasó lo que pasó con el Señor Yahabushai. Fue el reino sureño, fue Judá. Okay, pero ¿por qué nosotros ya no estábamos allá? Por lo mismo, porque caímos, man. Porque pecamos contra el Señor. Por eso es que terminamos hasta este lado de la tierra. Y no fue por bueno, fue por nuestros pecados, man. Alright, so anyway, continuando en versículos, en versículos 3, pero antes, en el contexto que pasó con lo del Señor Yahabushai, después de eso, en 70 DC, nosotros empezamos a perder nuestra heredad y empezamos a caer en la apostasía. Eso es lo que Pablo en Romanos, no es Romanos, es 2 Tesalonicenses 2. Él habla de que el Señor no iba a venir sin antes hubiera la apostasía, y que esa apostasía está hablando del desfallecimiento de todos en la fe, man. No iba a haber ningún israelita que no sufriera eso, man. Y eventualmente venimos a caer, como te dice en Ezequiel 37. Okay. Y eso pasó en 70 DC. Esto empezó, como dice en versículo 3, Jeremías 17 y versículo 3, dice 4, perdón. Dice: y perderás la heredad que yo te di. Que la heredad que el Señor nos dio no nada más fue la tierra, fue toda nuestra, empezando con Él, ¿eh? Empezando con el Señor. Él era nuestra porción, porque cuando estamos con Él no nos falta nada, ¿eh? Con Él vienen todas las cosas, ¿eh? Eso dice: y perderás la heredad que yo te di, y te haré servir a tus enemigos en tierra que no conociste. Esto se le llama esclavización. Ok, ibas a estar como prisionero, ibas a estar le ibas a pertenecer a otras personas, man. Ok, ibas a trabajar por ellos, man. Dice: porque fuego has encendido en mi furor, que para siempre arderá. Por eso es que cuando vas a Oseas, porque es lo mismo. ¿Dónde está Oseas, man? Aquí está. Oseas 1 y versículo 9, right? Porque cuando vas al contexto, está hablando de una mujer ramera que le dijo el Señor a Oseas que se casara y tuviera hijos, que todo eso representaba la relación de Israel con el Señor. Tuvo hijos adúlteros, y esos hijos adúlteros que vino de una adúltera o una prostituta, que se le considera hacia Israel. ¿Por qué? Por meterse con todo tipo de filosofías, man. Algo que el Señor dijo que no hicieran. Esos hijos tuvieron
dos nombres que se llama Lo Ruhama, como el versículo 6, que dice Lo Ruhama, que Lo Ruhama en hebreo es la A Rahama, que significa no misericordia. Ok, y esto está hablando, lo voy a leer, dice, concibió ella otra vez y dio a luz una hija y le dijo Dios, ponle por nombre la A Rahama. Dice, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. ¿Ok? Mas de la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré por Yahweh su poder, y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Que eso se cumplió. Lo podemos aplicar cuando pasó con los asirios. El Señor mandó un ángel y mató a un chingo de ellos, y eventualmente se fueron. No hubo arco, no hubo guerra, como dice. No hubo batallas. Y el otro fue cuando se permitió regresar a Judá, a la tierra, y empezar la reconstrucción. No fue por batalla, y como lo dijo, ¿ok? Y eso tuvo un fin, para que se preservara Israel, Judá o reino sureño, para que eventualmente venga el Señor Yahawashi, ¿ok? Porque tenía un propósito. Después de eso, dice, después de haber detestado a la Rahama, concibió y dio luz un hijo. Y dijo Dios, ponle por nombre Lo a mí, que en el hebreo es la A Amya, porque ustedes no son mi pueblo, ni yo seré su poder. Y esa es la condición en la que venimos a estar, Por eso es que tuvo que enviar al Señor Yahawashi. ¿Para qué? Para que haya una reconciliación. ¿Ok? Porque la escritura habla de la reconciliación. Este es 2 de Corintios 5 y versículo, vamos a empezar en versículo 17, ya es el espíritu, alright, porque dice, versículo dice, de modo que si alguno está en Yahawashi HaMashiach, nueva criatura es. ¿Por qué? Porque es ese proceso de adopción que, como vimos, es el proceso, ¿dónde está? Cancelación de deudas. Dice, aquí dice borrón y cuenta nueva, radical. No era una simple tutela, sino un cambio de identidad jurídica total con 3 efectos. Y era cancelación de deudas. Al ser adoptado, la persona interior legalmente moría. Todas sus deudas y obligaciones financieras de su vida pasada quedaban legalmente anulados. Que eso es básicamente, cuando lo aplicas a nuestra historia, lo que pasó con nosotros es que el Señor pues limpió toda deuda que nosotros teníamos que es la muerte. Right? Todo eso vino por el medio del sacrificio del Señor Yahawashi. Y el punto número 2 dice nueva identidad, el nombre. Okay. El adoptado perdía su apellido original y tomaba el de su nuevo padre, añadiendo un sufijo. Ok. Como dice aquí, antes de eso quería pasar. Bueno, anyway, dice, sale aquí, hermano. 2 de Corintios 5 y 17 dice, de modo que si alguno está en Hamashiach Yahawashi, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Versículo 18. Y todo esto proviene de Yahweh, que nos reconcilió consigo mismo por Yahawashi, porque Él fue el pago. Ok. Por eso dice la escritura en Gálatas que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Gálatas 4 y 4, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese, okay, para actuar como un redentor, alguien que te iba a librar, que iba a, porque cuando vas por esa redeem, exagarrazo, si lo estoy diciendo bien, Strong's G 1805.
exagerazo, exagerazo. Exagerazo. Que esto lo vimos en el video anterior, man, o en parte 1. Que esa palabra significa redimir mediante el pago de un precio. Recuperar algo del poder de otro. Rescatar, liberar mediante compra. ¿Ya ves? Eso fue un pago. Que eso fue lo que fue el Señor Yahabushai, man. Alright. ¿A quién? Porque no fue a todo el mundo, man. ¿Ok? Porque Pablo nunca se contradice en lo que él escribió en sus cartas, man. So, como dice en versículo 5, dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción. Right? Dice, y esto solamente está hablando de Israel, no está hablando de todo el mundo, man. Y no las ratas que están viviendo allá en la tierra, porque eso era profecía, que ellos tenían que ocupar la tierra. Ok. Anyway, cuando Pablo dice esto en 2 de Corintios 5 y 18, dice, y todo esto proviene de Yahweh, quien nos reconcilió consigo mismo por Yahabushai y nos dio el misterio de la reconciliación, que Dios estaba en Yahabushai Hamashiach reconciliando consigo al mundo. Que esto no está hablando de todo el mundo, man, porque en el video anterior entramos en esta palabra, y esta palabra es cosmos, que es específicamente solo para Israel. ¿Ok? Porque si el Señor hubiera querido ser todo el mundo habitado, la tierra habitada, hubiera puesto en griego oikomene. Si Pablo quisiera dar ese mensaje de que todo el mundo, él hubiera puesto la palabra correcta, que es oikomene, no es cosmos, man. Ya ves, pero porque él no quiso decir eso, él sabía lo que estaba escribiendo, él puso lo que puso, man. ¿Por qué? Porque todo regresa al Antiguo Testamento. ¿Ok? Dice, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Por medio de qué? Porque es un borrón y cuenta nueva. Porque eso no quiere decir que, como la Escritura lo dice, que si vuelves a pecar sabiendo el conocimiento, hey, era mejor no saber esto, man. You know? Alright, so regresando aquí a este otro paso, donde dice la nueva identidad. Dice, el adoptado perdía su apellido original y tomaba el de su nuevo padre. Alright, so perdía, y eso me recordó a mí a Isaías 44. You know, y quiero hacer ese punto, y ese era el punto, hermanos, básicamente. Pero vamos a ver, este es Isaías 44 y versículo 1. Dice, ahora pues oye Jacob, siervo mío, y tú Israel, a quien yo escogí. Ok, y cuando tú vas a la escritura por siervo, ok, my servant, que es Ibad, ok, que es Ibad. Y esa palabra por Ibad dice, esclavo, sirviente, esclavo, criado, sirviente. Ok, pero aquí más adelante, donde dice, man, esclavo, servant. Ok, creo que es aquí, en la raíz, porque es la misma palabra. To work. Dice, ¿dónde dice, man? Porque yo lo busqué. Donde dice worshiper. To worship God. Aquí lo vi, pero también lo había visto un poco más. Husbandman. Alright, man. ¿Dónde está eso? Ay. Cultivador. ¿Dónde lo vi, man? Servidor, servir, obra, ser forjado. Adorador. Ok, adorador. Alright, y yo, un momento. Y yo
Y yo le pregunté aquí a Gemini que si en Juan, porque eso me recordó a Juan 4:23 de los verdaderos adoradores, que lo voy a agarrar bien rápido, man. Y es que ahorita voy caminando al campo. Juan 4, ya va a ser el campo en 20 minutos. Que era 23. Dice Juan 4:23, dice: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Que eso está hablando de Israel específicamente, man. Los verdaderos israelitas, ok, pero esto lo está hablando de una manera más interior, ok, porque hay una diferencia, man. Cuando lo estaba viendo, hay una diferencia, aunque es el mismo, como lo dice aquí, dice, porque le pregunté en Juan 4:23, donde dice los verdaderos adoradores, esa palabra en griego sería lo mismo que del hebreo aibad, y dice no exactamente. En Juan 4:23, sí es aquí, dice en Juan 4:23, la palabra griega para adoradores es proskainetai, si lo estoy diciendo bien, del verbo proskuneo. Si bien ambas palabras se traducen como adoración, tienen matices y orígenes distintos. Dice, ¿dónde está, man? Oh, sí. Donde dice proskuneo del griego, significa literalmente besando hacia o postrarse. Evoca la imagen de alguien que se inclina para besar la mano de un superior o toca el suelo con la frente en señal de profunda reverencia. Ok, que profunda reverencia. Me dijo algo, porque le dije que es la profunda reverencia hacia Dios. Dice, es la actitud del corazón que combina un respeto extremo, amor y devoto y un temor santo ante su grandeza. Que eso se refleja en acciones, man. Ok. Y después le pregunté, ¿y qué es la profunda reverencia fuera del marco bíblico? Me dice, fuera del marco bíblico, cuando la vida o el destino de una persona, porque le dije, pero dirigido a alguien que de tu vida depende de sus decisiones, y no dándole una connotación fuera de la escritura, para que no quiera ir muy espiritual esta máquina, y ponerlo hacia alguien de quien tu vida depende. Dice, fuera de ese marco, fuera del marco bíblico, cuando la vida o el destino de una persona dependen de las decisiones de otra, la profunda reverencia se transforma en una mezcla de vulnerabilidad consciente, lealtad absoluta y respeto reverencial. Ok, en resumen, que no quiero leer todo. En resumen, es un estado de humildad pragmática. Te haces pequeño no porque te sientas menos valioso, sino porque reconoces que la grandeza o el poder de otro es el escudo que protege tu existencia en este momento. Ya ves, porque esto viene desde el interior. Ok, a diferencia de la palabra aibad, dice, significa primeramente servir o trabajar. Se refiere a la adoración a través del servicio, como el de un siervo a su señor o el servicio ritual. Que es el mismo, es para servir. Alright. Y eso lo está diciendo en Isaías 44, man. Ok, dice, ahora pues, oye Jacob, siervo mío, y tú Israel, a quien yo escogí. Así dice Yahweh, hacedor tuyo, el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. Y esto de que te formó del vientre y todo eso representa una decisión que fue un destino. Esto fue planeado, fue algo que fue hecho con propósito, man. Ok. Dice, el cual te ayudará, no temas, siervo mío Jacob, y tú Jesurún, a quien yo escogí. Dice, porque yo derramaré aguas sobre el sequedal
Que esas aguas representan lo que es el espíritu, que es slash con sabiduría. Porque ¿dónde dice, man? Ríos de agua viva. Juan 7:38. Dice, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del espíritu que había de recibir los creyentes en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Yahawashi no había sido aún glorificado. ¿Ya ves? Y esto se refiere al Espíritu, porque es slash con sabiduría, porque al igual que en Eclesiástico 24, ustedes hermanos lo pueden leer, ese capítulo personifica la sabiduría, que nosotros sabemos y conectamos ese capítulo con Juan 1:1, donde habla de la palabra o el verbo, que en el griego se utiliza la palabra logos, que cuando vas a la historia de logos y cómo fue puesta en las escrituras por logos, es una palabra puente que conecta el significado con otro. Porque para los logos en el mundo estoico, en el mundo griego, para dar ese mensaje de recibir, porque bien pudieron haber puesto Sofía, pero pusieron logos para dar la inmensidad de algo que sostiene la vida entera, man. Ustedes hermanos pueden ver que era el logos en el tiempo de los estoicos griegos, y van a ver, pues yo ya lo vi, pero como ya voy a llegar al campo, nomás quería hacerlo, quería comentarlo, pues. Alright, esto está hablando exclusivamente a Israel. Dice versículo 3, porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida, que así es como nosotros estábamos, man. Estábamos en una situación mala. Dice, mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Dice, brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Este dirá, yo soy de Yahweh, y el otro se llamará del nombre de Jacob, y otro escribirá con su mano a Yahweh y se apellidará con el nombre Israel. Que esto es básicamente nosotros regresando a nuestra heredad, man. Regresando a lo que nosotros éramos, man, levantándonos otra vez. Y eso es literalmente lo que nosotros hacemos. Cuando hacemos una congregación entre nosotros para hacer como la Pascua, nosotros nos presentamos ante el sacerdote y decimos nuestros nombres. Un ejemplo es, yo soy Yaikwa Ban, que Ban significa hijo o descendiente de Isaacar. Yaikwa Ban Yashashkar Ban Yasharala, porque ese es mi apellido. Yo estoy regresando a mi heredad. Mi nombre ya no es como el que el mundo solía conocerme. ¿Por qué? Porque nueva criatura somos en el Señor Yahweh Ba'ashem Yahawashi. Y eso es lo que es parte de la adopción. Y nosotros estamos haciendo esto. Shalom. Ese era el punto, hermanos. Espero que esto haya sido edificante. Toda honra, gloria y alabanza a Yahweh Ba'ashem Yahawashi. Hasta la próxima.